pues el 16 de diciembre se cumplen 10 años del asesinato de Marisela Escobedo, esta activista que fue asesinada a los pies del Palacio de Gobierno de Chihuahua y que, bueno, pues a final de cuentas fue porque pues protestó por 2 años por el feminicidio de su hija Rubí Marisol Fraire Escobedo, que, bueno, pues gracias a la justicia mexicana se dejó libre al feminicida, aun cuando él pues reconoció y pidió perdón por este crimen. Después, bueno, como ya sabemos, la asesinan, pero pues no hubo justicia para Rubí y no la ha habido para Marisela Escobedo, sobre todo cuando, bueno, pues en algún momento se detuvo la Fiscalía del Estado a un al presunto responsable, y la misma familia decía que no era él. Él incluso ya está preso en Estados Unidos por una cuestión de robo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se encarga también del caso, e incluso pues llamó al gobierno mexicano apenas en estos días a mencionar que tienen 3 meses para deliberar este asunto, qué responsabilidad tuvo el Estado en la violación de derechos humanos en este caso que ya lleva 10 años, y también, bueno, pues si se van a reconocer estas graves violaciones y qué va a hacer su gobierno en torno a este caso, que, bueno, pues es un caso no cerrado, toda vez que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está haciendo este llamado. En todos los casos hay atención, y la Secretaría de Gobernación, y en particular Alejandro Encinas, se hace cargo de este asunto y de otros. Entonces le vamos a pedir a él que nos informe cómo va esta investigación, en qué quedó, y no debe de detenerse, debe de seguir abierta la investigación. Sí, recuerdo muy bien sobre este asesinato vil, atroz, en la plaza de Chihuahua, frente al Palacio de Gobierno. Y sí vamos a pedirle a Alejandro que él nos informe sobre esto. Presidente, ya nada más en otro tema, bueno, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, pues te presentará una denuncia contra la CFE por el tema de las inundaciones, porque se habla de un mal manejo de pues las presas precisamente. ¿Qué información tiene usted al respecto? Bueno, he estado pendiente, qué bien que me pregunta, para enviar un mensaje a mis paisanos, decirles que hemos estado actuando. En la primera inundación se atendieron a 38,000 damnificados, más damnificados, 38,000 domicilios. A todos se les apoyó. Tengo el reporte, quedaron creo que 400 pendientes, 37,600 apoyos. En esa ocasión se desfogó mucha agua de la presa Peñita porque llovió arriba de la presa, aun cuando se mantuvo cerrada otra presa que está río arriba, Malpaso y Chicoacén y Angostura, que es la presa más grande y la que está más cerca de Guatemala. Pues la presa Peñitas se desfogó la primera vez y causó inundación en la parte baja de Tabasco. Fuimos allá y acordamos que se iba a tener más cuidado con el manejo de esa presa, y se logró ahora un desfogue menor, la mitad de lo que se tuvo que desfogar de agua la vez pasada. Sin embargo, ahora con este nuevo fenómeno natural, llovió más en la planicie, abajo de la presa, sobre todo en la sierra y en ríos que no tienen control, que no tienen presa, el río de la sierra, y pues se construyeron en los últimos años bordos, pero Tabasco es una planicie, entonces llovió mucho y quedó el agua estancada, que es lo que se está padeciendo ahora. Hoy dimos instrucciones, tuvimos una teleconferencia con el gobernador, con la directora coordinadora de Protección Civil, que está allá, está actuando
la Secretaría de Marina con el Plan Marina, el Plan DN3. Se está trabajando, bombeando agua para bajar las inundaciones en colonias. Se tienen 70 albergues, hay como 15,000 viviendas en el agua. Hay colonias donde está el agua dentro de las casas hasta 1,5 metros, 2 metros. También se ha cometido el error, más que eso, por la corrupción, de construir en lugares bajos. Se dio permiso de construir en zonas bajas, vasos reguladores que se rellenaron, se hicieron unidades habitacionales en donde no debió darse permiso para construir. Entonces, están padeciendo los paisanos de inundación. Estamos ya tomando medidas. Desde luego está ya la Marina, está el Ejército, está la Secretaría de Bienestar, Protección Civil. Estamos pendientes y vamos a seguir controlando la presa. Ya se redujo el caudal para que no afecte las zonas más bajas. Ya me entregaron el reporte de la madrugada, de donde ya hay menos desfogue de agua por la presa. Ya está lloviendo menos. El pronóstico es que hoy va a llover menos allá. La solución de fondo, que eso es el compromiso que hice, es tener un mayor control de estas presas que todavía, desgraciadamente, ahora ya, a partir de que fui, se cuida el que turbinen permanentemente para que no tengan llenos los vasos de las presas, los embalses, porque resulta que por la política privatizadora de la industria eléctrica, estas hidroeléctricas no generan energía permanentemente, solo turbinan cuando las eólicas o hay una falta de energía en la red, inmediatamente entran las hidroeléctricas. Entonces, por ese motivo, siempre se mantienen llenos los vasos de estas presas. Eso ya se va a resolver con un caudal ecológico para mantener siempre un control. Y la solución también de fondo es el desasolve de los ríos, porque desde décadas no ha habido un programa de desasolve de ríos. Entonces hay cauces de ríos totalmente asolvados, hay barreras, tapones. Entonces vamos a adquirir dragas para estar constantemente desasolvando los ríos. Vamos también a hacer canales, bordos. Es un plan integral que incluye también desarrollo urbano, mejoramiento urbano, vivienda, un plan especial para eso. Entonces estamos trabajando en esta situación. Pues, ¿haya habido un mal manejo por parte de la CFE?
Sí, en la primera ocasión pudo haber habido un error de cálculo. A lo mejor pudieron haber defogado menos, pero cuando hicieron la proyección estaban viendo de que venía otro huracán que cambió de dirección y ya no afectó. Entonces, porque el cuidado de las presas pues es algo especial, es riesgoso, se revienta una presa y entonces sí, los daños son trágicos. Entonces tiene que cuidarse eso. Entonces los que manejan las presas, que tiene que ver con Comisión Federal, tiene que ver con agua, ¿sí? Son especialistas que son los que deciden de cuándo soltar agua, ¿sí? Para que no se rompa pues una presa, para que no se destruya una presa. Entonces hicieron sus cálculos en la primera inundación y soltaron más agua, porque al final no llovió lo que se esperaba, presa arriba. Entonces, pero en esta ocasión no, además el desfogue fue menor. De todas maneras, pues yo entiendo al gobernador de Tabasco, él es el que está allá con el agua a la cintura, porque sí está metido, ayudando, y tiene que defender a los tabasqueños, que es lo que está haciendo. Gracias, presidente. Oiga, nada más finalmente, el Pío López Obrador, pues pidió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación frenar la investigación del INE, hechos por lo que he señalado, pues ya prescribieron. ¿Cómo ve usted esto? Pues que se aplique la ley como a cualquier ciudadano, aunque se trate de mi hermano, y que sean los ministerios públicos, los jueces, los que decidan. No hay influyentismo en este gobierno, no hay nepotismo, amiguismo, influyentismo, ninguna de esas lacras de la política. Yo ya no me pertenezco, yo estoy encabezando un movimiento para transformar a México y no le voy a fallar al pueblo de México. ¿Mande? ¿Considera que sí prescribieron estos señalamientos? No me meto en eso que lo decida la autoridad competente, pero yo no le voy a hablar a un juez, ni le voy a hablar a un ministro, ni le voy a hablar al fiscal. Ya les he dicho, llevo como año y medio sin ver al fiscal presencialmente. Creo que lo vi en una teleconferencia con lo de Ayotzinapa. Ya cambió esto completamente. No somos iguales y no luchamos para hacer lo mismo. No es más de lo mismo. La transformación se va a llevar a cabo. Ni la pandemia, ni la crisis económica han detenido la transformación de México. ¿Sí? Y no vamos a dar ni un paso atrás, porque el principal problema de México es la corrupción y la impunidad. Eso es lo que llevó a esta decadencia que se está padeciendo todavía
Nada ha dañado más a México que la corrupción política. Le he dicho muchas veces, no es una pandemia, es la peste más nefasta que se pueda padecer. Entonces, cero corrupción, cero impunidad. No voy a proteger a ningún corrupto, no soy tapadera, aunque se trate de mi familia. También ya que quede claro. Y cuando alguien, porque a veces como queda la costumbre, ¿cómo es que dice la canción? Es más fuerte la costumbre que el amor. Entonces, como queda la costumbre, a lo mejor utilizan mi nombre, decir, es que me pide el presidente. No, yo sí tengo que decirle algo a un servidor público, es directo. Y si se trata del presidente de la Suprema Corte, directo a él, al fiscal directo, si tengo algo que plantearles. Nunca he visto, desde que soy presidente, al presidente del Consejo del INE, del Instituto Nacional Electoral, nunca lo he visto. Al del Tribunal Electoral, tampoco. Bueno, ya es la hora de el café con leche con pan. Tengo el dato de la basificación de maestros, lo que voy a decir día 1 de diciembre, ya se los adelanto. 287,000 maestros basificados, 287,000 maestras y maestros basificados. ¿Verdad que no es lo mismo? Bueno, muchas gracias. ¿Hasta dónde van a llegar los señalamientos